Bueno, el año lo comenzamos hablando con un poco de la región donde vivió Jesús y cómo era la situación política de esa zona. Bueno, Jesús vivía en Palestina, que era el actual, bueno, ahora es el actual Estado de Israel. Bueno, este país se ubica en el continente de Asia y Palestina está atravesada por el río llamado Río Jordán. En estos tiempos el Imperio Romano domina gran parte de Europa y Asia y el pueblo de Israel llevaba más de 600 años sufriendo invasiones de 5 imperios distintos. En los tiempos de Jesús, Palestina estaba dominada por el Imperio Romano, por los cuales eran la única potencia mundial del momento. Junto al dominio de tierras, los romanos imponían su lengua, su cultura, sus instituciones y muchos de los pueblos dominados se resistían a aceptar las culturas romanas, como por ejemplo el pueblo judío, con los cuales el Imperio Romano llegó al acuerdo de que se les permite a los judíos conservar su gobierno mientras que ellos sean fieles y obedientes al emperador romano. El Imperio Romano, para poder abastecer sus grandes conquistas y poder mantener su gran imperio militar, necesitaba de mucho dinero, por lo que decidieron crear los impuestos, los cuales en los pueblos más pobres generaban más y más pobreza. Por esto, en la época que nació Jesús, los pueblos sufrían de mucha hambre, pobreza, desempleo y, bueno, muchísimas cosas más. Bueno, todo esto generaba pequeños conflictos e intentos de revoluciones, los cuales terminaban como resultados muy sangrientos para los pueblos. Bueno, también en la época de Jesús, la persona con máxima autoridad era el emperador romano, que se llamaba Octavio César Augusto. Ya que él no podía controlar todo, nombraba a un procurador o delegado de Roma. En estas épocas era Judea y Samaria. Más adelante en el Evangelio podemos ver que el procurador del momento, o sea, Poncio Pilato, fue el que envía a Jesús a la cruz. Bueno, después estaban las instituciones religiosas del momento, que bueno, las leyes del momento eran el conjunto de normas que regían la vida amorosa y civil de los israelitas. En ellas se decía que estaban la voluntad de Dios y cada judío de la época debía de conocerlos y cumplirlos al 100%, ya que si no cumplían se consideraban impuros. Después estaba el templo, que bueno, en la época de Jesús solo existía un templo en toda Palestina, el cual estaba ubicado en Jerusalén. Era el signo de la presencia de Dios entre los hombres y era el centro de toda la vida religiosa de Israel, aunque en tiempos de Jesús también se había transformado en el centro de poder económico político. Comenzamos a ver el antirreino, que bueno, sobre el antirreino podemos leer miles de explicaciones de qué es, ya que la gente tiene diferentes apreciaciones de cómo es y razones por las cuales ir. Pero lo que todos debemos saber y estar de acuerdo es que Jesús no estaba ubicado por encima nuestro como amo, sino que como un padre que nos guía y nos apoya de forma incondicional. Bueno, también hay que entender que entre nosotros no hay diferencias ante los ojos de Dios y todos somos hermanos e hijos de Dios y que anda totalmente en nuestras manos el si vamos a antirreino o si vamos a un lugar mejor con tranquilidad y felicidad absoluta. Todo esto queda en nuestras manos, ya que Dios nos dio el libre albedrío con el cual podemos decidir nuestro propio camino, por lo que queda solo en nuestras manos seguir el mensaje de Dios e inculcarlo en nuestras vidas o ir en contra. Ahora, sabiendo esto, nos preguntamos, ¿por qué el mundo anda como anda? Bueno, hay una respuesta ubicada en el documento de Puebla que dice así: el hombre, en vez de adorar al Dios verdadero, adoró ídolos. Las obras de sus manos, las cosas del mundo, se adoró a sí mismo. Por eso el hombre se desgarró interiormente. Entraron al mundo el mal, la muerte, la violencia, el odio y el miedo, y se destruyó la convivencia fraterna. Esto dice el documento de Puebla número 185. Leyendo esto podemos ver el hecho: el hombre, en vez de adorar al Dios verdadero, adoró ídolos, las obras de sus manos, las cosas del mundo, se adoró a sí mismo. Y dos de sus consecuencias, por eso el hombre se desgarró interiormente.
Por eso significa que entraron en el mundo del mal, la muerte, la violencia, el odio y el miedo, y se destruyó la convivencia fraterna. Después el reino de Dios, que Jesús anunció una nueva manera de vida en el reino de Dios, que también dice que teniendo fe Dios estaría con nosotros como un padre y un amigo, y nos dijo que nadie quedaría fuera, que todos tendrían todo, lo compartirían, y también que no existiría alguien superior, o sea, todos seríamos iguales.